Coronel, muchas gracias. Hoy, miércoles 5 de julio de 2023, la jornada matutina de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación. Saludamos a todas las personas que nos escuchan en directo por las diferentes redes de difusión de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación. En la misión 360 de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia. El tema de hoy es el ataque narcoterrorista del ELN, de la cuadrilla José Antonio Galán del ELN, contra los habitantes del caserío de Machuca, en el municipio de Segovia, Antioquia, en hechos ocurridos el 18 de octubre de 1998. Este fue un hecho atroz en el que intencionalmente los terroristas activaron una carga explosiva contra el oleoducto en horas de la madrugada de ese día, y la explosión causó un enorme daño a la población civil, a la cual dicen defender estos criminales, y originó uno de los dramas humanitarios más terribles que se han producido por parte del narcoterrorismo comunista contra los colombianos, sin que la justicia colombiana haya operado y sin que estos delincuentes hayan pagado ni un día de cárcel, ni un peso para resarcir a las víctimas de tan demencial ataque criminal. Ha sido un periodo completamente olvidado, y de allá a acá han pasado más de 25 años prácticamente, y no ha sido posible que la justicia opere contra los terroristas, ni mucho menos que Colombia entera les ponga ante cualquier proceso de paz a estos delincuentes la responsabilidad por lo que hicieron en Machuca. Siempre han dicho que van a responder, que tienen la intención de reunirse con las víctimas, que fue que los muchachos se equivocaron, que cometieron un error, dicen, ponga vino. Lo cierto es que eso no ha tenido el resarcimiento, y que se ha negociado durante esos 25 años varias veces con el grupo criminal la supuesta desmovilización de sus estructuras, sin que ni siquiera se mencione este caso, y no es incluido en las agendas de negociación. Es una burla a los colombianos, es una burla a la historia del país, una debilidad total de la justicia y una ausencia de autoridad del Estado colombiano, que en reiteradas ocasiones ha intentado negociar con estos delincuentes. Además, una complicidad permanente de la narcodictadura cubana, de la narcodictadura venezolana y de la narcodictadura de Nicaragua, que son los tres países donde más connivencia encuentra este grupo criminal. Adelante, mi coronel. Hoy, miércoles 5 de julio de 2023, nuestro programa institucional diario de reconstrucción de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en nuestro querido país, Colombia, nos recordará algunos apartes del complejo fenómeno multiforme, de violencia multiforme sucedido en el departamento de Antioquia, convertido en concreto puntal, geopolítico y geoestratégico para los intereses de los cabecillas de las FARC, el ELN y otros carteles de narcotraficantes, con miras a la implantación de del criminal sistema de violencia sistemática contra el campesinado en pos del control terrorista de los alrededores de la capital de la República, con la complicidad de los comunistas desarmados dentro y fuera del país. ¿De qué manera nuestra fundación resalta la memoria de las víctimas del narcoterrorismo comunista contra Colombia, y en este caso específico contra los humildes habitantes del caserío de Machuca, en el municipio de Segovia, Antioquia, en 1998?
En ese orden de ideas, ¿cuál es el impacto y cuál es el rol geoestratégico del municipio de Segovia para el plan Vuelo de Águila del ELN? El municipio de Segovia está ubicado en el nororiente, en el nordeste del departamento de Antioquia. Señalamos aquí con el puntero. Es un municipio que tiene una interacción social, económica, cultural y política con varios municipios de esa zona, especialmente con Remedios, Zaragoza, El Bagre, porque son una región minera que es bañada por varios ríos muy conocidos en la zona que articulan la comunicación entre los municipios del sector y también porque las trochas de los mineros y los colonizadores, algunas se han convertido en carreteras y otras siguen intactas como hace 2 siglos de olvido estatal por esa región. El municipio está en el departamento de Antioquia, que como vemos, la mayoría de su territorio está asentado en las dos cordilleras, la occidental y la oriental, y que los parte o los separa el río Cauca. Y llama la atención que el río Cauca va descendiendo hacia el Atlántico antes de unirse con el Magdalena y formar la parte final del Bajo Cauca, que se une con los ríos que vienen de la zona minera del nordeste antioqueño y luego todos desembocan en el Magdalena. Es una zona de importancia geoestratégica porque si avanza hacia el oriente y nororiente, inmediatamente llega al sur de Bolívar, Serranía de San Lucas, y de ahí pasa fácilmente al sur del Cesar y norte de Santander y Venezuela. Entonces, así como las FARC tienen su bloque Magdalena Medio, que ha delinquido y ha cometido muchos actos en esa región. Para el ELN, esa región es donde se unen el Frente Nororiental de Guerra, que está en los límites de Colombia con Venezuela, con el bloque noroccidental de guerra que articula todas las cuadrillas del ELN que delinquen en los departamentos de Antioquia, Caldas, Risaralda y norte del Tolima. También está no tan lejos de la serranía de Ayapel, realmente es cruzar hacia el noroccidente del departamento, y hacia el centro, pues se comunica directamente con Medellín, pasando por la zona de Yolombó, de Yalí, de Cisneros, o sea, lo que se conoce como el oriente antioqueño. Al ver en el mapa, notamos que la geografía antioqueña tiene la concentración sobre la cordillera y que al descender un poco de la cordillera, que es una zona ya quebrada, pero menos quebrada, valga la redundancia, que en la cordillera central, se va descendiendo al Valle del Magdalena, lo cual le facilita también al ELN por el río Cimitarra especialmente, moverse hacia el río Magdalena y cruzar a el epicentro del terrorismo urbano de esta agrupación delincuencial en el municipio de Barrancabermeja, donde tienen altísima incidencia en los sindicatos y organizaciones petroleras. Y al cruzar a Barrancabermeja ya puede llegar también a la zona donde opera o donde nació el ELN, en la región del Chucurí, santanderiano. Entonces, por lo tanto, la ubicación geoestratégica de Segovia, Remedios y de demás partes del nordeste antioqueño son fundamentales, habida cuenta que históricamente allí ha habido importante flujo comercial gracias a la industria del oro, gracias a la presencia de dragas mineras posteriormente, gracias a la minería ilegal que se ha movido por los grupos terroristas ELN, FARC y las mal llamadas autodefensas o paramilitares, y luego también gracias a que el narcotráfico ha ido adquiriendo posicionamiento en la zona con los cultivos de coca y los laboratorios de procesamiento del mismo alcaloide de propiedad del ELN y las FARC en el sur de Bolívar.
y en el sector rural de Segovia. Vemos que en este mapa se nota que está en todo el centro del nordeste antioqueño y que es un punto que articula a 2 departamentos, pero que se puede desplazar en todo el noroccidente del país, hacia el centro del país, hacia el nororiente del país y hacia la capital de la República. La geografía colombiana, por sus cordilleras, hace que todo el emporio socioeconómico se desarrolle sobre las 3 cordilleras, y a lo largo de esas 3 cordilleras los grupos delincuenciales han encontrado sus ejes de acción criminal. Aquí vemos 2 fotos que nos muestran cómo es el corregimiento de Machuca. Ya tiene electricidad, afortunadamente, pero es increíble que todavía se viva como en el siglo XVIII en esta región en muchos aspectos. Uno de ellos en la construcción de las viviendas, algunas son de ladrillo, cemento y concreto, otras todavía en tabla, en madera, guadua, y las personas transitando por unas calles sin pavimentar, seguramente con un pésimo servicio de alcantarillado y con un irregular sistema de acueducto. Esas calles sin pavimentar pues son el escenario de que cuando llueve, unos barrizales aterradores, inundaciones, no hay desagües como se ve, las casas quedan expuestas a la inundación, y cuando hace época seca o de verano, el polvero es impresionante y la cantidad de enfermedades infectocontagiosas, sobre todo del orden respiratorio, son muchas las que padecen estas personas. Zona de temperatura caliente, es tropical, rodeada por colinas, estribaciones de la cordillera central, algunas ya deforestadas para la minería ilegal, para la ganadería, para la agricultura, ocasionando todavía más daño al ecosistema, más inundaciones y muchas más lluvias sorpresivas y torrenciales. La violencia metida de toda la vida. El ELN encontró en este caserío un epicentro donde sus milicianos conviven con la violencia o desarrollan la violencia en el sector donde conviven, para ser más claros. Y posteriormente llegaron los mal llamados paramilitares y reclutaron a muchos de los terroristas del ELN y los convirtieron en verdugos de su propio pueblo, porque como conocían quién colaboraba con el ELN, las arremetidas fueron feroces, pero sobre todo los crímenes que cometieron en Machuca, el grupo ELN, no han pasado al olvido y marcan un antes y un después de la historia de este caserío, que no se sanará por muchas generaciones, porque ahí está en el recuerdo de los habitantes de ese pueblo. Adelante, mi coronel. Mi coronel, los medios de comunicación tienen un amplio archivo fotográfico de este lamentable suceso, materializado en el ataque terrorista, narcoterrorista, de la cuadrilla José Antonio Galán del ELN contra los habitantes del corregimiento de Machuca, área rural del municipio de Segovia, Antioquia, en octubre de 1998. Podemos ver y analizar algunas pruebas del impactante registro gráfico. Sí, claro, mi coronel, tenemos más de una docena de las múltiples fotografías que se encuentran en los medios de comunicación y en internet, y todas impactan y dejan pensando lo demencial, lo atroz, la perversidad de este grupo narcoterrorista, que es orientado por sacerdotes de la teología de la liberación, que hablan de un hombre nuevo y una construcción de una sociedad distinta, pero que en la práctica cometen las peores bajezas de la especie humana contra la especie humana. Comencemos por la primera foto, que es aterradora. 3 niños que a lo sumo tendrán 4, 5 y 6 años, mirando y hablando, que se nota ahí que están hablando de lo que pasó y mostrándole uno al otro
la gravedad de lo que cometieron los terroristas del ELN con la explosión del poliducto y el deterioro de una buena cantidad de viviendas, más la muerte de 84 personas, oígase bien, 84 personas masacradas por los terroristas del ELN. Eso, en sana lógica, ni tiene perdón de Dios ni de los hombres, y estos delincuentes debían estar en la cárcel, no sentados hablando de paz con el gobierno nacional, ni mucho menos haciendo todos esos shows y todos esos engaños, y ahora con el señor Petro, que encontraron el cómplice perfecto para hacer lo que les da la gana. Decían que el 29 de junio comenzaban un cese de hostilidades y cese al fuego, y ya los vemos todo lo que han hecho en los últimos 4 o 5 días, incluido el secuestro de una suboficial con sus hijos en Arauca. Es una burla completa de lo que este grupo criminal ha hecho al país toda la vida, y siguen hablando de paz. Aquí vemos otra foto de lo que quedó de una casa por dentro, y el señor, el dueño de una de las viviendas, trabajando ya para reconstruir su vivienda en medio de la polución ambiental que dejó el derrame del crudo y la quema de todo el sector. Aquí vemos otra foto aérea que nos muestra todo lo que fue destruido, afectado, la zona boscosa como quedó, ardió completamente, y las viviendas de alrededor, y el derrame del crudo sobre el río que irriga el caserío. Otra foto aquí de lo que quedó dentro de las casas, completamente calcinado, incinerado, y al fondo las calles destapadas, la montaña, el abandono, la tragedia. Esto parecen como, mejor dicho, las imágenes de la guerra de Ucrania con las atrocidades rusas, iguales a lo que estamos viendo aquí, cometidos por el ELN, y en el olvido completo de los colombianos. Vemos la cantidad de tejas de las viviendas que fueron destruidas, que las acopiaron en este sector, cómo destruyeron los árboles que alrededor de la casa, las matas de plátano que son tan típicas de nuestras regiones cordilleranas, y la destrucción de múltiples viviendas. Y las otras 3 fotos impresionan muchísimo por la cantidad de ataúdes listos para sepultar todos los sobrevivientes de la masacre, llorando a sus deudos. Y aquí vemos a gente demasiado humilde, pero campesinos muy pobres, haciendo cruces de madera muy elementales y de concreto para colocar los nombres, o colocarle los nombres, a identificar las tumbas donde fueron sepultados sus seres queridos, o algunos de sus seres queridos, porque también hubo una fosa común de los que no pudieron identificar. Y al fondo, como vemos, del cementerio, la zona deforestada, sin que tenga un planeamiento territorial, una dirección del Estado, sino la destrucción de la naturaleza, sea por la necesidad del hombre para sobrevivir, o por la atrocidad del ELN para afectar a las comunidades y afectar a los colombianos que dicen defender. Y aquí, como vemos en la foto, gente de un nivel muy humilde, víctima de estos criminales que dicen que son un ejército del pueblo, que tienen un poder popular y que trabajan por el hombre nuevo. Entonces, ¿cómo ser el hombre viejo según ellos? Esta foto impresiona muchísimo, de una campesina que ya pues estaba manejando la tecnología moderna de un celular, pero que sus brazos le quedaron completamente deteriorados por la acción de las llamas en el momento de la explosión. Otra foto de la casa destruida por dentro, de las casas, de las viviendas, la fosa común de todos los féretros o los cadáveres que no pudieron ser identificados. Y luego ya años después, los osarios marcados de las personas que murieron en la masacre, de las 84 personas, no todas, sino las que lograron ser identificadas. Nos llama la atención que el domingo pasado el canal Caracol, haciéndole el favor a las FARC, publicó
un informe muy lleno de datos y comentarios contra el ejército, porque dio de baja una gran cantidad de terroristas de las FARC que eran menores de edad, y entonces no dicen que esos menores de edad asesinaban y que estaban con fusil, sino que fue que el ejército los mató y que los enterraron en una fosa común y que hasta ahora lo están identificando. O los enterraron mejor y después ya cuando sacaron los restos, los colocaron todos en una fosa común. Pero aquí vemos que hay varios restos de personas que nunca fueron identificadas y ahí sí no aparece ni el cura de Rux, ni la JEP, ni la Comisión de Búsqueda de Desaparecidos, ni nadie a identificar a estas personas que fueron víctimas del narcoterrorismo comunista. Y menos el cura de Rux, que su filosofía política es muy similar a la del ELN. Otras fotos que nos muestran el deterioro, la destrucción en que quedó el poblado, las personas que sobrevivieron mirando desde la distancia con el triste recuerdo de lo que les queda en su mente y en su ADN. Entonces, han pasado 25 años de eso. Había niños muy pequeñitos, recién nacidos, otros, como vemos en la foto, de 4 o 5 años de edad, de 6 años, que hoy en día tienen en promedio entre 28 y 30 años de edad, 35 años. Son personas que no pueden superar eso. Eso es un trauma psicológico que les quedará de por vida y pasarán los años y seguramente unas décadas habrá edificios y habrá autopistas y cambiará eso porque la dinámica del mundo es esa, pero siempre quedará el recuerdo que el grupo narcoterrorista ELN, que habla de la teología de la liberación, del poder popular y del hombre nuevo, intencionalmente masacró casi 100 personas en una madrugada horripilante contra los pobladores de Machuca. Esa es la cruel realidad, mi coronel, que está graficada en fotografías y que demuestra quiénes han sido los terroristas del ELN y todo el daño que han hecho al país. Mi coronel, ¿quiénes fueron los autores intelectuales y materiales del ataque narcoterrorista de la cuadrilla del ELN en contra de los habitantes del corregimiento de Machuca, del municipio de Segovia, en octubre de 1998? Autores materiales fueron los integrantes de la cuadrilla José Antonio Galán, conocida dentro de la organización narcoterrorista ELN como la cuadrilla madre de la organización, porque fue la primera cuadrilla que organizó el ELN en esa región del nordeste antioqueño y el sur de Bolívar. Y su primer cabecilla, pues obviamente fue Fabio Vázquez Castaño. Y los autores intelectuales que lo acompañaron, está la foto de esos 4 criminales que están de pie. El tal Pablo Beltrán, que es un asesino despiadado, secuestrador, narcotraficante, extorsionista y fuera de eso negociador de paz. Este otro de apellido Vargas, que es menos conocido, es otro asesino con un prontuario extremo. El otro, pues Gavino, que es el cabecilla que reemplazó al cura Pérez, que en su haber desde niño, desde los 13 años de edad hasta los 72, 73 que tiene ahora, acumula 6 décadas de asesinar colombianos, secuestrar, destruir, robar, traficar coca, tener nexos con la narcodictadura cubana, destruir el oleoducto. Mejor dicho, el prontuario de este criminal es igual o superior al de Tiro Fijo y el Mono Jojoy. Y este otro asesino, que es el peor de todos, que es el bravucón, pues el más grande y habla duro y tiene acento santanderiano, entonces es el que llega a todas las mesas de conversaciones a regañar a los arrodillados delegados que envían los diferentes gobiernos. Es el Mono Jojoy de las FARC, del ELN, el tal Chamorro, Eliezer Chamorro, alias Antonio García. Actualmente es el que ha hecho lo que se le ha dado la gana con el tal Pablo Beltrán en las mesas de conversaciones con el desgobierno de Petro. Pero igual lo hizo durante el desgobierno de Santos y no ha habido poder humano ni para capturarlo ni para
ponerlo en cintura porque parece que cada vez que llegan los negociadores a hablar con él, les da miedo decirle en la cara que es un criminal y que le baje la temperatura a esa actitud beligerante y antes, por el contrario, lo miran como el comandante Antonio García, así llaman a semejante asesino. Y los otros dos criminales que tienen que ver mucho con esto son este par de delincuentes, alias Felipe Torres y alias Francisco Galán, que estaban detenidos, entre comillas, vivían en un hotel en la cárcel de Itagüí en Medellín y allá tenían radioteléfonos y medios de comunicación y contactos con todos los terroristas del ELN. Se les estuvo vinculando al proceso, pero se salieron con mucha habilidad, mintiendo, como siempre, porque para ser comunista el primer requisito es ser mentiroso, y mintieron, pero este par de criminales desde la cárcel dieron también el visto bueno porque estaban perfectamente enterados de lo que pasaba. Lógicamente, cuando la tragedia llegó a ese nivel, lo negaron completamente y hasta aparecieron diciendo que ha sido un error, pero no que quiénes eran los responsables, sino simplemente que fue un error de los muchachos que activaron el tote en el tubo en el sitio que no correspondía. Esa es la gran respuesta que han dado toda esta banda criminal que vemos aquí al frente. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿cuál fue el informe rendido una semana después por parte de la Defensoría del Pueblo? Pues la Defensoría del Pueblo es un informe cuyo total no coincide con lo que finalmente quedó, pero sí describe lo que pasó. Y es que dice que el domingo 18 de octubre de 1998, en horas de la madrugada, se presentó la voladura del oleoducto central. Ya al colocarle voladura y no colocar acto terrorista, le están lavando las manos a los criminales. Entonces uno se pregunta si esa es la Defensoría del Pueblo o es la Defensoría del ELN. La primera duda que le queda a uno en ese informe. Está en la ubicación exacta, kilómetro 485 más 506 metros, ubicado, según ellos, a 2 kilómetros del caserío de Fraguas o Machuca. No es Fraguas, sino Fraguas, en la jurisdicción del municipio de Segovia. Y miren ustedes cómo un informe de estos, de la Defensoría del Pueblo, que se supone defiende a los colombianos, va atenuando las cosas. Primero no dice que es un acto terrorista. Y segundo, dice, sobrepone que lo más importante es el derramamiento del crudo sobre el río Pocuné y que el crudo fue arrasado aguas abajo al caserío mencionado. O sea que lo más grave fue que afectó el río y luego al caserío. ¿Cómo les parece a ustedes eso? Y causó la destrucción de 64 casas y la muerte de por lo menos 41 personas en el instante que ocurrió la explosión y 67 personas quedaron heridas. No, no fueron 41, fueron 84. Unas murieron después, pero fueron en total 84. Y luego, pues, dice que estuvieron en el sitio, o sea, los héroes fueron ellos que llegaron hasta allá. Pero realmente el informe, luego de todo lo que sigue, aunque tiene todos los datos esenciales, no se enfoca en poner en su sitio a los delincuentes, a los terroristas. Y claro, si ese informe existe, vamos a ver unas aberraciones posteriores en la parte jurídica que nos demuestran que es que el ELN, además de tener cómplices dentro de un sector de la Iglesia Católica con la teología de la liberación, tiene muchos cómplices y muchos ineptos que le sirven de cómplices en otras instancias del Estado. Adelante, mi coronel. ¿Cuáles podrían destacarse como los principales antecedentes tácticos y estratégicos del ataque narcoterrorista de la cuadrilla José Antonio Galán del ELN contra los habitantes del corregimiento de Machuca, área rural del municipio de Segovia, Antioquia, en octubre de 1998? Pues, mi coronel, si vamos a hablar de antecedentes en el nordeste antioqueño, sí sería toda la historia de este grupo criminal.
porque la verdad que los municipios del nordeste antioqueño han padecido la violencia del ELN desde hace 50, 60 años de una manera atroz y aterradora. Pero hablemos de algunos antecedentes cercanos para que nos pongamos un poco en contexto. En 1991-92 se hicieron unos intentos de paz con el grupo ELN en el desgobierno de César Gaviria Trujillo, y estaba el ELN integrado a la coordinadora guerrillera Simón Bolívar. Allá estuvo el tal Erlindo Chamorro, alias Pablo, alias García, regañando a Humberto de la Calle y a los arrodillados que fueron con él. ¿Y usted cuántos años lleva ese terrorista hablando de paz, regañando a los delegados de los diferentes desgobiernos que van a arrodillarse ante ellos? Eso no funcionó y fue una burla para el país, como todas las veces que el ELN ha estado hablando. A partir de esa fecha y durante 3, 4 décadas, ha habido un crecimiento cuantitativo y cualitativo de las estructuras criminales del ELN en toda la zona del nordeste antioqueño, Segovia, Pegachí, Yalí, toda esa zona del nordeste antioqueño ha sido afectada por el crecimiento del ELN, ya lo explicamos, por el narcotráfico, por la minería ilegal, por la ubicación geográfica que les permite moverse de un lado a otro y porque controlan amplios sectores de la comunidad por medio de las milicias populares, del movimiento clandestino a luchar, de las bases revolucionarias de masas y de las comunidades eclesiales de base que manejan con mucha argucia algunos sacerdotes y monjitas helenas. En toda esa época, anterior al ataque terrorista contra el oleoducto, han desarrollado lo que ellos llaman su plan Vuelo de Águila, que es la construcción del poder popular dentro de las comunidades por medio de esas estructuras que hemos mencionado y por medio del terror. Y han hecho todo tipo de acciones delincuenciales contra el Estado colombiano, contra la población civil y contra el ecosistema sin que haya habido claridad de parte de los gobiernos y claridad de parte de los terroristas frente a todos sus hechos delincuenciales. En el año 98 estuvieron en el monasterio de Maguncia, que en alemán lo llaman Puerta del Cielo, porque está ubicado por allá en una colina alejada, bucólica, en medio de las montañas alemanas. Y allá, gracias a los contactos internacionales de muchos sectores de la curia con los terroristas del ELN, terminaron haciendo un show del cual participaron todos los oportunistas del momento en Colombia, en cabeza de Pachito Santos, que fueron a hablar que de paz con este grupo criminal. Y allá estuvo el canciller Julio Londoño y otros personajes que necesitaban salir en primera plana en los medios a reunirse con los antisociales del ELN, dizque para iniciar la paz. Y la respuesta fue como la de siempre, venir a cometer más crímenes en Colombia. En febrero de ese año había muerto, el diablo se lo ha llevado a su infierno, al cura Pérez, que tanto daño le ha hecho al país, un español que vino a reestructurar el ELN y a dirigir la construcción de todo ese proceso criminal contra los colombianos, y acababa de asumir la dirección del ELN Gavino, que es fundador de ese grupo terrorista desde cuando tenía 13 años de edad, y todavía el ELN existe y ese criminal está todavía entre los cabecillas, aunque dicen que ya se dio la dirección de la estructura criminal al tal García, que es el matón de barrio, el bravucón, el que con su estatura y su mirada cruel intimida a todos los que van a negociar con él, porque les habla duro y los regaña y todos le tienen miedo cada vez que se sientan a hablar con este asesino. Para esa época se acumuló la debilidad de carácter de los desgobiernos de Andrés Pastrana y Ernesto Samper. Samper porque durante los 4 años no hizo sino defenderse de las acusaciones que tenía por haberle recibido dinero a los narcos para su campaña. Y Pastrana porque llegó arrodillado con las FARC y pensando en un premio Nobel de Paz,
y con el ELN también fue laxo, fue incapaz de ponerlos en su sitio, y además con esos negociadores de paz que tenía Pastrana, que estaban más interesados en que le dieran el Premio Nobel de Paz que en solucionar los problemas de Colombia, pues era imposible esperar algún resultado lógico. Entre tanto, el par de delincuentes que vimos, el tal Francisco Galán y el tal Felipe Torres, en la cárcel de Itagüí, con casa, carro y beca, con visita conyugal, con nevera, televisor, equipo de sonido, teléfono, visitas permanentes, prensa, radio, televisión. Hemos hecho un show completo en la cárcel de Itagüí con este par de antisociales, dizque hablando de paz, y los sacaban en helicóptero para llevarlos a los campamentos del grupo terrorista, que se reunieran con los terroristas y los delegados, los traían, la prensa los fotografiaba, ambos, como tienen formación sacerdotal, hablaban con una voz muy monacal y decían que estaban trabajando por la paz, mientras ordenaban desde la cárcel secuestrar, asesinar, robar, matar, y ahora son gestores de paz. Ahora el país les debe. Y inclusive el tal Felipe Torres se voló un tiempo del país porque quedó debiendo cárcel por unos delitos, igual que Petro, igual que Arteta, y cuando regresó lo capturó la policía en el aeropuerto El Dorado para entregarlo a la justicia, y al otro día el ELN dijo que si no lo soltaban, suspendían el show que estaban haciendo en Quito con el desgobierno de Santos, y desde ese tiempo anda libre y ahora es uno de los mediadores del show que está haciendo Petro con el ELN, y ahí seguimos. Y el otro Galán vive en Medellín, hasta protegido por el Estado en una casa disque de paz, con todos esos antecedentes criminales que tienen este par de antisociales. Entonces, vemos que todas las campañas de terrorismo nacional que hacía el ELN para la época eran coordinadas mientras hablaban de paz, y ha sido como la costumbre de ellos, ¿no? Ese triángulo de terrorismo, narcotráfico internacional, diálogos, nexos con diferentes organizaciones, la narcodictadura cubana metida hasta los tuétanos, abogando por el terrorismo del ELN, y un sector amplio, clandestino, o sea, amplio en cantidad y clandestino porque son, trabajan muy silenciosamente, incrustado en la Iglesia Católica, que comulga con la idea de la teología de la liberación, apoyándoles en distintos países de Latinoamérica y Europa con la legitimación permanente del grupo terrorista. Tienen hasta contacto en el Vaticano. Así de grave es la cuestión con el ELN. Tienen el dinero del mundo escondido en la banca suiza, y tienen una cantidad de sindicalistas, de embajadores de Cuba, de contactos en otros países de izquierda, ONGs, que siempre los legitiman y les ayudan a moverse por varios países sin que nuestra paquidérmica diplomacia haga nada por evitar la presencia de estos terroristas en el exterior, haciéndole daño al país. Esos son algunos de los tantos antecedentes en general de lo que había en ese entorno cuando ocurrió ese hecho. Mi coronel, ¿por qué el diario El Colombiano de Medellín asegura en 2018 que Machuca fue un error del ELN que no ha obtenido perdón? Esa es la demostración de que los periodistas colombianos, por el afán de publicar una crónica, no tienen ni el conocimiento de la gravedad de los hechos, ni la profundidad para presentarlos. ¿Cómo van a titular que el error del ELN? ¿Cuál error? Si es que esos zampones no hacen nada bueno, todo lo que hacen son daños. Entonces, ese título de que el error del ELN no ha obtenido perdón, es que no es un error, fue un acto terrorista contra la población. Pero ¿de dónde sacaron la palabra error? Porque en la misma crónica entrevistan al terrorista alias Gavino, y él dice que fue un error de los muchachos que hicieron que cometieron el crimen. Y aquí pues relata nuevamente, reconstruye cifras
y habla de 84 muertos, 40 casas destruidas, que no fueron 40 sino 64, ya que el dato no es exacto, que 30 personas quemadas, no fueron 30 sino 40, o sea que la información no es exacta. Y lo que sí pone de nuevo, que casi no se mencionó en su momento, es que también, además de destruir el puente, de destruir el oleoducto y generar ese atroz asesinato de personas, esa masacre, destruyeron un puente colgante que unía al caserío con otras veredas. Entonces, eso demuestra que era un ataque eminentemente contra la población civil, porque si le destruyen un puente colgante en esas zonas tan difíciles, no están afectando ni al señor Pastrana ni al señor Samper, sino están afectando es a la población a la que supuestamente dicen defender. Y con esa cantidad, aunque las cifras no son exactas aquí, pero es que 84 muertos no se pueden ocultar simplemente con la palabra error. Eso es un crimen de lesa humanidad, es un acto terrorista completamente reprochable y que ahora que los vemos ya llevan en el gobierno del señor Petro casi 10 meses, dizque hablando de paz, no han mencionado para nada este crimen y seguramente jamás no lo mencionarán. Adelante. Y coronel, ¿cómo se explica la aberrante decisión del Tribunal de Antioquia en el año 2004 de eximir de culpas a los cabecillas terroristas del autodenominado Comando Central de la responsabilidad en el ataque narcoterrorista del ELN contra los habitantes del corregimiento de Machuca en el año 1998? Bueno, antes de ver eso, veamos esta crónica de la periodista Caterín Casas, que trabaja para un medio electrónico del sector petrolero. Y esta muchacha fue hasta allá y entrevistó a varias de las personas víctimas de este acto. Y pues claro, las víctimas convivían con milicianos del ELN que estaban en el sector y que después algunos de esos se pasaron para los mal llamados paramilitares y esos contaron la realidad. Y aquí resaltamos el caso de la señora Margui Mosquera, quien es la representante de la Asociación de Mujeres Afro del corregimiento de Fraguas o Machuca, quien le dijo claramente a esta periodista, le dijo, no, eso no fue ningún error, o sea, contradijo completamente al terrorista Gavino y al diario El Colombiano. Y dijo, dinamitaron el puente y hubo una explosión. Todo estaba premeditado. Entonces, ante una denuncia de una mujer campesina víctima de esta acción, de esa claridad y con esa precisión, pues no queda la menor duda qué fue lo que pasó allí. El ELN iba interesado en causarle daño a los pobladores. Y dice también, reconstruye el testimonio de los moradores del caserío, cómo vieron que en segundos sus viviendas se incineraron, sus niños murieron, sus animales domésticos padeciendo ese drama, cómo desaparecía la vegetación y cómo el infierno estaba en toda su extensión en esa cruel madrugada y eso no tenga ningún cuestionamiento de orden moral o social o legal contra estos delincuentes. También describe la periodista la pobreza que se observa, el abandono del Estado y la tragedia de las víctimas. Vemos aquí en la pregunta que hace mi coronel de la irresponsabilidad de los organismos judiciales en Antioquia, es que la Procuraduría en su concepto concluyó que tenía completa responsabilidad los cabecillas del ELN, que se debían aplicar los principios de verdad, justicia y reparación, y que se debería proferir sentencia condenatoria contra los integrantes del autodenominado Comando Central del ELN o COSI, con la calidad de coautores. Eso fue el concepto de la Procuraduría al revisar el expediente antes de que fallaran las instancias en Medellín. Entonces, y la Fiscalía General de la Nación también habló en lo mismo. Entonces, el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Antioquia los condenó por esos delitos y les
puntualizó exactamente homicidio, terrorismo, rebelión y lesiones personales. Nos parece que ahí le faltó daño en bien ajeno, claro, Azonada y otros, pero bueno. Lo increíble es que un abogado que tiene que ser un terrorista, un delincuente igual a ellos, que para defender a un criminal de esos necesita ser de los mismos, o un grupo de abogados presentaron la apelación dizque para que se sacara de la responsabilidad a los cabecillas de la cúpula del ELN. Y de manera increíble, el 19 de noviembre de 2004, muy rápido, porque todos sabemos al ritmo que anda la justicia colombiana, el 25 de mayo el juez los condena y en menos de 6 meses aparecen las defensas o los reclamos o las apelaciones de los abogados del ELN y en menos de 6 meses el Tribunal Superior de Antioquia los absolvió a todos por los delitos que se les imputaban y los metió únicamente por rebelión, que es el que menos cárcel da y que es el que puede ser amnistiado en caso de una negociación de paz. Eso simplemente es una burla de la justicia colombiana a los colombianos y demuestra que dentro de esas estructuras hay podredumbre, hay relación con estos criminales, porque primero la celeridad en un país donde la justicia es lenta, demorada, paquidérmica e ineficiente. Y en segunda medida, quitarles ante semejantes evidencias que están en los expedientes, con fotos, con testimonios, con declaraciones, con aceptación de culpas por terroristas que fueron capturados, etcétera, con todas esas pruebas, y luego de que un juez los condena, viene un magistrado del Tribunal de Antioquia y dice que no fue cierto eso, que lo único que hicieron fue rebelión porque era que ellos no estaban presentes allí. Ahí hay no un gato encerrado, sino una jauría de felinos encerrados contra Colombia. Jorge González. Gracias, mi coronel. ¿Qué publicó la Fiscalía General de la Nación al respecto 3 años después? Pues en el motor de búsqueda Wayback Machine se encuentra el boletín de prensa número 177 de la Fiscalía, en el cual nuevamente ya otra instancia judicial vuelve y toma el caso y dice, no, ¿cómo que estos delincuentes van a quedar libres? Y entonces le dicta, por ejemplo, a Gavino, que es el cabecilla principal, una sentencia de 40 años. Pero todos sabemos que eso es simbólico, que ni lo han capturado ni lo ha cumplido, y antes, al contrario, vive transportándose entre Caracas y Cuba en aviones oficiales de Venezuela, tiene el dinero del mundo guardado en Suiza, la complicidad de la narcodictadura de Nicolás Maduro, y vive a cuerpo de rey ese asesino. Y aquí en Colombia tiene un montón de cómplices en sindicatos, organizaciones sociales de base, hasta políticos, son amiguísimos de él. También condena al tal Antonio García, el matón de barrio, a otro alias Pablo Tejada, al tal Pablo Beltrán, al tal Ramiro Vargas Mejía, el gordo ese que estaba con botas de caucho que vimos en la foto, a Pedro Caña Serrano, alias Oscar Santos, que ya murió de cáncer en las vísceras, a un tal Julián, a otro tal Ryan, un tal Johnny González y a un tal Luis Carlos Guerrero. Todos estos delincuentes no han pagado un solo día de cárcel. Y pues esta condena, aunque esté escrita ahí, no se ha hecho efectiva y difícilmente será efectiva. Sin embargo, está publicada en los medios oficiales de la Fiscalía y de la Corte Suprema de Justicia, pero parece que es simbólica, por ahora. Mi coronel, ¿cómo describió esa condena el diario del País de Cali? Pues hizo todo un resumen de los hechos, volvió y nombró todo lo que se relaciona con los nombres de los delincuentes. Hizo la aclaración muy puntual, el periódico, dentro de la sentencia, que no es como dijo el Tribunal de Antioquia, que era que tenían otra intención, no, cometieron el hecho y ahí está. Relata pues el desarrollo de los sucesos, hace un resumen de lo que conceptó la Procuraduría nuevamente
y pone en primer plano que les ponen una multa de 200 salarios mínimos a los terroristas del autodenominado Comando Central del ELN, lo cual es ridículo, es irrisorio, porque ha habido otros casos de la justicia colombiana que por otros delitos las condenas son superiores en multas a los actores materiales o autores materiales de los hechos. Naturalmente que difícilmente en Colombia un delincuente que comete un delito paga eso, porque se queda es como simbólico también, y al final termina el Estado pagando ya en otros procesos que se le hacen al Estado por su responsabilidad. Pero aquí lo que vemos, por lo menos, es que se hizo un despliegue mucho más amplio y se le recordó al país 9 años después que era lo que ha hecho el ELN, y se rescata que se ha mantenido vivo ese hecho por algunos medios de comunicación y no ha pasado al olvido total. Adelante, mi coronel. Coronel, Sí, señor. ¿por qué la Corte Suprema de Justicia condenó a Ocensa por la masacre de Machuca? Esas son de las cosas increíbles que pasan en Colombia. Ocensa es el oleoducto central que cruza por la zona, que ha generado mucho empleo porque tienen contratados a campesinos que vienen haciendo mantenimiento al lado de la vía. En los poblados donde hay hoteles, allá llegan los funcionarios de Ocensa, porque cuando hay daños en el oleoducto, pues allá llegan los equipos y los materiales y los suministros, y contratan personas de la región para que ayuden en el cambio de la tubería o lo que haya que hacer, porque también contratan vigilantes para evitar que personas que operan al margen de la ley le abran huecos al tubo para robarse el combustible. O sea, el oleoducto cumple una función social importante, y hay acuerdos con las comunidades porque eso está establecido en las leyes colombianas. El problema es que después de escuchar todas las demandas, en las cuales desde luego hay esta gente del ELN demandando, además de lo que hicieron, también se declararon víctimas, el Estado colombiano, por medio de la Corte Suprema de Justicia, falló en contra de la compañía del oleoducto para que les pagara una millonada a las víctimas. ¿Y cuál fue el argumento? Que es que el oleoducto estaba construido muy cerca del caserío y al explotar, entonces, había causado un daño, lo cual generaba, desde el punto de vista del honorable magistrado que conceptuó eso, dice que generaba un homicidio culposo. Pónganse a pensar ustedes. O sea, los terroristas van y destruyen, matan, asesinan, y luego hasta se declaran infiltrados ahí, víctimas del acto. Y el Estado colombiano termina fallando en contra de la víctima, que es el oleoducto, una de las víctimas, ¿no? El oleoducto, que tiene que pagar esos daños que los causaron los bandidos. Y así ocurrió, y así quedaron ratificadas las sentencias y tuvieron que pagar. Y los muertos, que los entierren. Los crímenes que cometieron al olvido, la destrucción del poblado al olvido, el daño que causaron al ecosistema al olvido. Aquí el único culpable es Ocensa, que construyó un oleoducto que pasa a 2 kilómetros del poblado, porque ha debido es enterrar el tubo y pasarlo mucho más lejos, o sea, aumentarle los costos al Estado colombiano y no darle empleo a las personas de ese lugar. Cosas que nadie se explica, porque si ningún terrorista va a colocarle explosivos al oleoducto, no va a pasar jamás eso. Esa es la triste realidad, mi coronel. Y además el ELN después dijo que la culpa era del ejército. Muy bien. Mi coronel, en qué forma resalta nuestra fundación el drama de la niñez colombiana, víctima desde las diversas ópticas por la acción narcoterrorista de las cuadrillas de las FARC, el ELN, el EPL
el ERG y el M19 en Colombia? Pues aquí vemos la foto o el video y queremos resaltar hoy precisamente a todos esos niños víctimas de este atentado demencial del ELN, propiciado por sectores que dicen defender a los pobres y defender el futuro de Colombia y construir un poder popular. Asesinos, despiadados y mentirosos. ¿Qué pasó? Se pegó. Se nos pegó como siempre mi Colombia. Vamos a ver si aquí lo cogemos. Mi coronel, por favor, nos hace un esbozo a los oyentes y teleaudientes de algunas reflexiones académicas en torno al ataque narcoterrorista de la cuadrilla José Antonio Galán, del ELN, contra los habitantes del corregimiento de Machuca. Pues me creo que volvamos al antecedente, ¿no? La importancia estratégica de esas conversaciones amañadas en Caracas y Tlaxcala y lo que significó ese periodo de la coordinadora guerrillera Simón Bolívar es el referente más próximo a la explicación de cómo creció el ELN, cómo se refortaleció después de que ha quedado derrotado y destruido en Anorí, cómo los gobiernos colombianos se prestaron para hacer disque conversaciones con este grupo criminal, abriéndole el boquete para que reviviera, quitándole temporalmente las órdenes de captura a sus criminales, facilitándoles espacio internacional. Y desde luego que en Caracas y Tlaxcala se evidencia una relación, un contubernio internacional muy amplio con el gobierno venezolano de la época y luego con la dictadura de Hugo Chávez, como en México tenían oficina con la complicidad de diferentes gobiernos mexicanos y se movían como Pedro por su casa. En Tlaxcala también un sitio muy bucólico de alta influencia católica religiosa, como tenían contacto allá. Y sobre todo lo que queda aquí en ciernes es que hay un sector amplio de la Iglesia Católica que trabaja en manera clandestina con el ELN y eso nunca se menciona para nada, pero va saliendo a la luz, como suele suceder con las investigaciones científicas, que los hechos van llevando a apuntar dónde está el problema. Hay un olvido total en Colombia de los crímenes del ELN, si no es porque alguna organización o de vez en cuando alguna crónica periodística, muchas veces incompleta, lo revive. Esto de Machuca estaría ya completamente en el olvido para el resto del país, no para los habitantes del sitio. Hay un desconocimiento total de la dirigencia política, de la academia, de los analistas, en torno al plan vuelo de águila del ELN, como también hay un desconocimiento de la trascendencia que tienen la teoría de la teología de la liberación y las organizaciones clandestinas del ELN denominadas bases revolucionarias de masas y comunidades eclesiales de base, desde donde se nutre todo el reclutamiento y el trabajo político formativo de manera sistemática de los integrantes de las cuadrillas del ELN, ya que esta agrupación criminal busca en esencia no es reclutar a una persona en particular, sino reclutar la familia entera y utilizarla como un núcleo dentro de la revolución comunista y el poder popular armado. Se resalta también que durante las 3 últimas décadas los terroristas del ELN han llevado a la mesa a los mismos negociadores, siempre con la estratagema de llevar al tal Antonio García, que con su cara de matón, de sicario de barrio, siempre les habla duro y como tiene acento santanderiano,
habla golpeado y con eso los intimida y entonces los helenos están bravos y lo que ellos digan en la mesa con un montón de mentiras y estratagemas que ya se les volvieron comunes. Cometen los crímenes, inmediatamente dicen que es que tienen que revisar porque a ver qué pasó en cada cuadrilla, que es que ellos son una federación y mentiras y los negociadores y la prensa se les prestan para el show. Desde luego, la debilidad de carácter de estos mandatarios, Samper, Pastrana y Santos, no es que los otros tampoco han tenido, claro que lo tuvieron, pero es que estos tres sí la sacaron del estadio, como se dice coloquialmente. Fueron débiles, laxos e irresponsables frente a la acción del ELN. Por eso está como está. Hay que tener en cuenta también que el ELN ha crecido durante todo ese tiempo en las zonas urbanas, universidades, especialmente colegios oficiales, en lo urbano y en lo rural, en lo que ellos llaman la periferia de los municipios, han construido una cantidad de estructuras clandestinas que les permiten controlar la población y tener un apoyo logístico y de inteligencia. Uno va para sus cuadrillas y ahí funcionan tanto las milicias populares como lo que ellos llaman las comisiones de trabajo político organizativo. Y en eso radica el secreto de por qué es tan difícil negociar con este grupo criminal, ya que controlan todas esas comunidades y cuando hablan de que vaya la población civil, lo que están exigiendo es que vayan sus cómplices a negociar, o sea, el ELN negociando con el ELN y con el gobierno. Y desde luego los nexos con Venezuela, Nicaragua y Cuba han sido letales para Colombia. La narcodictadura cubana, desde que nació el ELN allá, ha sido cómplice, ha sido el epicentro de su abrigo y ha sido el motor que lo impulsa a cometer todos los delitos. Y igual que las FARC, que el M-19 y que los demás grupos criminales, el ELN ha utilizado el terrorismo para amedrentar, los nexos internacionales para legitimarse y el arma de los diálogos para decir que están reclamando que ellos no tienen nada que ceder y que el Estado es el que tiene que entregarles y entre más les entregue es insuficiente porque ellos lo que quieren es tener una narcodictadura igual a la cubana dirigida por los curitas de la teología de la liberación y por los terroristas que tanto daño le han hecho al país. Como vemos, han pasado ya 25 años de ese acto criminal, pero el ELN en su esencia continúa intacto y Colombia sin claridad acerca de lo que pasa y el desgobierno del señor Petro entregándoles todo lo que piden a cambio de nada. Es el infortunado cuadro. Pasemos a sus comentarios, mi colega González. ¿Le cayó la señal a mi coronel González? Sí, mi coronel. Llame. También tengo el comentario a continuación de mi coronel Alarcón. Adelante. Mi comentario para hoy es: la masacre de Machuca, cometida por los bárbaros del ELN, es uno de los actos de mayor crueldad humana perpetrados por los terroristas en Colombia, al que solo se equipara el bombardeo de la iglesia de Bojayá por parte de las bárbaras hordas de las FARC. No existe explicación alguna que el grupo de bandoleros del ELN, que fue adoctrinado y encabezado por el sacerdote jesuita español Manuel Pérez, hubiese llegado a un nivel tan alto de odio y de desprecio por el ser humano, pues ni siquiera la Santa Inquisición, en nombre de Dios, se atrevió a llegar a actos de tortura tan inmisericordes, como lo es la quema de tantas personas vivas de una sola vez. Por hechos como estos son los que tampoco se entienden que no solo el ELN niegue las culpas, sino que para mayor cinismo ahora pida un trato privilegiado de perdones habiendo ejecutado esa crueldad. El hecho de que no haya sido capaces de adaptarse a la sociedad, como lo hacen la gran mayoría de personas, no justifica que tengan derecho de arremeter contra los demás sin ninguna limitación para desahogar su odio contra la sociedad, y menos con crueldad inhumana, y que por eso son hechos que tienen que registrar la historia tal como fueron cometidos, para que sirvan de referencia de lo que jamás se debe volver a hacer.
y mucho menos que jueces como los de la JEP, el Tribunal de Medellín y prelados como el jesuita de Rux simpaticen con los terroristas y que pretendan disculparlos recurriendo a inculpar de esos mismos crímenes a los valerosos héroes de la patria. Crimen cometido por el ELN cuando fue descubierto de ese acto tan poco cristiano. Y estos mismos jueces de la JEP y el prelado, admiradores de la barbarie, quieren expresar mayor crueldad y rencor contra la patria que con tanta bondad los acoge, dándole reconocimientos sociales, materiales, así como beneficios académicos y culturales y perdones inmerecidos, comportamientos aprendidos en las aulas de las cátedras del derecho y de los seminarios católicos, es nuestra pregunta final. Este es mi comentario y a continuación el comentario de mi coronel Alarcón. Adelante. Dice mi coronel Alarcón: vistos los considerandos que a diario tenemos que vivir en lo rural y ahora también en lo urbano, llegamos a definir que ese maldito negocio de la cocaína es la gasolina que mueve la maquiavélica industria de todos y cada uno de los eslabones de la cadena del narcotráfico, empezando por el campo y llevando el ilícito a muchas regiones del país y del mundo, ayudados por carteles como el de Sinaloa, el que no se niega en ese país donde reina y solo se dan declaraciones huidizas, como la de en este país ni se cultiva ni se produce. Pero también a nosotros no está importando poco, ahora que hay intenciones del gobierno por legalizar su producción, como si esa fuera una buena solución. Desde que en nuestra querida patria siga existiendo esa inconformidad y las fuerzas públicas sigan atadas de todo lado por el gobierno de turno, la violencia y el terrorismo implantadas por los comunistas narcoterroristas de las FARC en acciones que se mantienen amenazantes y vivas, infundiendo miedo y zozobra, además de aparecer y reaparecer como cortinas de humo que tapan de forma alguna otras rentables acciones que incluye el narcotráfico. Por esto reiteramos la invitación para que consulten nuestra página web, donde encontrarán este y 159 ediciones de nuestro programa institucional de la memoria histórica, aún no contada, de esa vida cuya ideología foránea, el comunismo, en forma violenta durante más de 60 años, ha impuesto y obligado e implantado por narcoterroristas de todas las pelambres, pero con el letrero que no se puede quitar: delincuentes, en contra de toda norma a cumplir internacionalmente, contra el derecho internacional humanitario y los sagrados derechos humanos. Es el comentario de mi coronel Alarcón. Bueno, mi coronel, muchas gracias. Entonces, mi coronel Saldaña, y hacemos el comentario de los tres al final. Adelante, mi coronel. Buenos días, mi coronel. Buenos días a quienes nos están escuchando. Objetivo Colombia. Reflexión para el episodio 360 de Fundel, hoy 5 de junio de 2023. Ayer decía que los procesos de paz literalmente legalizan la impunidad. Y sin referirme a ningún fallo individual, puesto que no conozco ningún proceso, no es óbice esto para no sustentar lo afirmado. Pero antes de sustentarlo, miremos la falacia de la dirigencia política, que aún creen no saber quiénes han generado la violencia a lo largo de nuestra vida republicana. Ni más ni menos los partidos políticos. Chusma y Chulavitas, por ejemplo, en la puja por llegar al poder que aún perdura, al que luego, para completar el trivium, se unió el Partido Comunista. Es decir, una violencia tripartita, como usted siempre lo dice, mi coronel, en la cual no se sabe a quién castigar. Por tomar un solo ejemplo,
A Colombia llegó a mediados de los 80 un mercenario israelita llamado Yair Klein, que reentrenó a los grupos que han desestabilizado al país. Para no alargar el cuento, este delincuente está refugiado en su país y Colombia lo requiere en extradición dizque para juzgarlo y condenarlo. Pero resulta que a los connacionales narcoterroristas los premian con el Congreso y les ruegan adelantar procesos de paz en lugar de combatirlos o condenarlos. Pues bien, ahora sí el argumento del por qué la creación de la JEP en los procesos de paz equivale a impunidad. Escuchemos. 1. Los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles y juzgados por la Corte Penal Internacional y la Comisión de Derecho Internacional Humanitario. En ellos no aplican subrogados, pero resulta que con una sentencia de la JEP basta que el delincuente confiese su atroz crimen y con una pena principal de 5 años de prisión, el delito desaparece de la vida jurídica. 2. El genocidio tiene una pena principal de 30 a 40 años de prisión en nuestro Código Penal colombiano, sin contar causas de agravamiento o concurso de delitos que aumentan la pena. Pero en la JEP, la pena máxima es de 20 años y si el delincuente confiesa el delito, solo se le aplica una pena máxima principal de prisión de 5 años. Y así sucesivamente. Verán quienes escuchen estos ejemplos si esta justicia paralela impuesta en el proceso de paz con la FARC no es más que una forma de impunidad impuesta y exigida por los enemigos del pueblo colombiano. Le hace grupos narcoguerrilleros y consentida por todos los gobiernos, por todos los partidos políticos y por todas las personas que en representación de agremiaciones o instituciones han aceptado hacer parte de las mesas de negociaciones en los llamados procesos de paz. Colombia no ha tenido periodo de paz, ni la tendrá, mientras no se combata militarmente a los narcoterroristas y a los generadores de violencia. Lo que no quiere decir que no se necesite intervención social, que en la praxis ningún gobierno la ha tenido. Mi reflexión, gracias y feliz día. Bueno, muchas gracias, Nico. Entonces, sintetizando lo que dicen ustedes los tres, queda muy claro el olvido, la indiferencia, la ineficiencia de la justicia por un lado. De otro, la necesidad de mantener viva esta información a como hay lugar para que a nadie se le olvide y se establezca plenamente, de manera permanente, quiénes son los responsables. Y en tercera medida, con los delincuentes no hay nada que negociar, es que someterlos con la fuerza o obligarlos a que se entreguen a la justicia, más no negociar y darles lo que merecen, ni el pueblo colombiano tiene por qué darles. Pero esa laxitud de los diferentes gobiernos y ese afán de sacar réditos políticos de cada negociación particulares es lo que ha hecho que haya esa dicotomía de que ataque pero no ataque, haga pero no haga, y es lo que ha amarrado las fuerzas militares y de policía para que sus manos estén atadas y no puedan actuar contra estos delincuentes. Pues bien, llegamos al final del ejercicio del día de hoy. Les agradecemos a todos su participación. Los invitamos a que esta noche nos acompañen en una nueva jornada académica de la construcción de pensamiento estratégico y los dejamos con nuestro mensaje institucional de cierre. Gracias, mi cordial feliz día.
invitado nuevamente para que todos los días, de lunes a sábado, de 7:30 a 9 de la mañana, se conecte a las redes sociales de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación, a escuchar en la voz de sus protagonistas la verdadera memoria histórica de la violencia desatada durante varias décadas por las guerrillas izquierdistas contra Colombia. Lo esperamos en nuestra próxima emisión.